Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión vamos a analizar la evolución de los 7 magníficos, 7 grandes tecnológicas norteamericanas, donde en principio pues tenemos en pantalla el gráfico del Nasdaq compuesto, que ayer cerró en negativo, cayó un 0,16% en la jornada del miércoles. El Nasdaq 100 sí que consiguió cerrar en positivo, pero de momento, como podemos observar en el Nasdaq compuesto, que es el índice de referencia de estos gigantes tecnológicos que vamos a analizar, llevamos 3 días tropezando con esa línea discontinua, que es el máximo de la vela del lunes, la zona de los 23.315 puntos, ahí no hay manera. 3 días consecutivos, tocamos y nada. Abajo el martes y ayer miércoles volvió a caer perdiendo un 0,16%, aunque insisto, el Nasdaq 100, que son los 100 valores de mayor capitalización bursátil y nada compuesto, consiguieron cerrar en positivo. Por tanto, de momento, el rebote iniciado la semana pasada en la jornada del viernes y que tuvo su prolongación en la jornada del lunes, de momento está frenado, como podéis ver. Vamos a ver un gráfico en CFD. A ver. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el gráfico del Nasdaq 100. Es un gráfico de 4 horas, cada vela representa 4 horas. Y fijaros, esta vela del lunes es una vela dominante. Entre su mínimo y su máximo se han producido el resto de cierres diarios. Insisto, es la vela del día 9 de diciembre. Es decir, el lunes. Desde el lunes estamos atascados. Eso sí, vemos que la mayoría de los cuerpos están pues prácticamente en la zona intermedia a la parte alta de ese movimiento lateral entre los 25.100 y 25.415. Si conseguimos la ruptura al alza por encima de 25.415, quizás se reactive un poquito la situación, pero de momento pues seguimos deshojando la margarita, como podéis apreciar en este gráfico de CFD, insisto, de 4 horas. Bueno, pues vamos al lío, vamos a empezar con Tesla. Gráfico diario, siempre en la parte superior tienen puesto aquí a la izquierda un día. Y bueno, lo tenemos que ayer cerró en positivo, 0,72 tras 428 dólares. De momento, rebote iniciado pues justamente a lo mínimo de la semana pasada, la jornada del jueves, donde empezamos a ver una buena evolución con cierre por encima de la resistencia de un canal bajista, como podemos apreciar, ¿no? De momento no podríamos darlo por válido porque realmente el cuerpecito es muy chiquitito. Dais cuenta, prácticamente la apertura y el cierre son muy similares, ¿no? Y de hecho la vela de ayer es una vela, se podría decir doji, o si quieren ustedes vela de onda alta, vale, me da igual, les compro cualquiera de las dos pautas, pero las dos tienen un mismo significado, indecisión, no saben ahora mismo hacia dónde dirigirse. No obstante, ayer pues culminaba su cuarta jornada en positivo, ¿no? Algunos podrían esperar quizás pues a lo mejor pues una superación de la zona 440, 450 para ir abriendo posiciones largas, ya dejando atrás esa formación chartista de canal bajista con la idea puesta en un retorno hacia la zona 490, 500 dólares, ¿de acuerdo? Pero ya esto dependiendo de gusto hay como colores, ¿no? En principio pues con el cierre de ayer tendríamos esa ruptura del canal bajista, que normalmente estos canales suelen romper al alza, como nos suele decir la estadística, y podríamos buscar una predicción hacia la zona 470. En principio, todo lo que no sea perder 410, estupendo. Por debajo de 410, lamentablemente, volvemos nuevamente hacia la zona 390, sin olvidar que la tendencia nos viene acompañando en los últimos meses, es una tendencia bajista, más allá de ese rebote que estamos teniendo en las últimas jornadas, ¿de acuerdo? En el caso de Broadcom, bueno, pues Broadcom, si nos damos cuenta, aquí tenemos un movimiento lateral, un rectángulo, entre 320 y 360, ya cerró en positivo. La jornada del miércoles, un 0,68% hasta los 342,76 dólares, pero seguimos viendo algo muy parecido que lo que hemos visto en Nasdaq compuesto, cómo está frenado, ¿no? Aquí también vemos ese frenazo que se ha producido en el Nasdaq y que queda muy bien reflejado en Broadcom. Ahí lo tenemos justamente la media móvil de 50, que está actuando como resistencia dinámica y que ha funcionado muy bien. Y de hecho, básicamente desde enero, pues vamos, fantásticamente, parece la motosierra de Javier Milei, ¿no? Conforme llega a la media móvil, se dan la vuelta, ¿no? Bueno, esperemos que esta tercera, después de este tercer toque que hemos tenido múltiple esta semana, podamos ver una ruptura. Si no, lo más factible es que nuevamente retornemos a la zona 320 y con opciones de que nuevamente tengamos una ruptura y nos vayamos a buscar los 290, ¿no? Así que de momento no hay cambios significativos, seguimos en ese rango lateral desde enero. En el caso de Meta, bueno, pues Meta lo tenemos en los 668,69, ayer cayó un 0,30%, tenemos una corrección, como podemos apreciar, una corrección que ha llegado y se ha detenido en el 61,8%, o un nivel
un nivel clave importantísimo para evitar lo que yo denomino una noria bajista, y de momento lo tenemos ahí en esa zona de los $655, donde de momento parece estar haciendo suelo. Muy probablemente para esa zona de los 655 puede ser una señal de alarma, y muy probablemente podamos ver caída nuevamente retornando al punto de origen de la tendencia alcista previa a la fase bajista actual, es decir, una vuelta a los $600. En principio podríamos decir que estaríamos deshojando la margarita entre la zona 655 y 680. Romper los 680, esto podría ser un buen chupinazo de cara a pensar una vuelta a zona de máximo, esa zona de los 740, ¿no? Si quieren, pues un poco como filtro, podrían utilizar un cierre diario por encima de la media móvil 200, que ahora mismo están los 687,15, es decir, un cierre diario por encima de 688. Pues bueno, abrimos posiciones largas, ya que tenemos un cruce alcista, por tanto señal de compra basándonos en los cruces de precio y medias móviles, con opción, insisto, de retornar a esa zona del 740, 745. Mucho cuidado por debajo, insisto, de los 655. Perder ya los 640, pues lamentablemente pues me temo mucho que los $600 no esperan con los brazos abiertos. De momento, en el más estricto corto plazo, en las últimas sesiones diarias, estamos en rango lateral. En el caso de Amazon, bueno, pues en el caso de Amazon, pues justamente la semana pasada terminaba de romper esa figura de doble techo, finalmente, como vemos, fuertísimas caídas entre las sesiones del jueves y el viernes, y esta semana pues un poco deshojando a margarita. Ayer cayó un 1,39%, como estamos viendo, después de los intentos del lunes y el martes por recuperar y auparse por encima de 211,70, que es la resistencia ahora mismo a batir, con lo cual nuevamente situación de peligro para, en este caso, en el caso de Amazon. Bueno, podríamos pensar que, bueno, mientras no pierda los 200, pues quizás no veamos mayores caídas, pero muy probablemente por debajo de esa zona de los 200, y estaríamos hablando en torno a la zona de los $198, perdiendo el cierre diario. Esto pues podría ser una vuelta a completar una noria bajista en el peor escenario a la zona de los $160. Como podéis apreciar, todavía estamos un poquito por encima del 61,8%, insisto, uno de los últimos niveles importantes basando en el Fibonacci para buscar un cambio de la tendencia. Por debajo las probabilidades se decantan por una vuelta al punto inicial donde arrancó la tendencia alcista previa a la fase bajista en la cual estamos inmersos, como podéis apreciar, ¿no? De hecho, tuvimos un techo a la zona 250, luego posteriormente en enero, básicamente mediados y finales de enero, tuvimos ese doble techo, confirmación la semana pasada, el jueves, con lo cual un escenario, como podemos apreciar, clarísimamente bajista en Amazon, por desgracia, y con la ruptura que además tenía, pues, era una señal bastante potente la que se produjo el jueves, porque no solamente teníamos el doble techo, sino que además se produjo la ruptura del canal, la ruptura del soporte del canal alcista, ¿eh? Por tanto, son palabras mayores. Indicadores, pues claramente ahí lo tenemos, la fuerte sacudida, ¿verdad? Que también nos está indicando fuerte sobreventa en lo que se está produciendo ahora mismo. En el caso de Microsoft, bueno, pues Microsoft, pues 3/4 de lo mismo. Esto ya sabemos, ya lo estuvimos viendo, cómo se había alcanzado el objetivo de precisamente ese doble máximo que tenemos ahí arriba, ese doble techo, cómo lo superó tranquilamente. La línea discontinua muestra justamente el objetivo teórico, y desgraciadamente, pues volvemos nuevamente a las andadas. Desgraciadamente, vuelve ayer a caer con fuerza, un 2,15% cayó Microsoft hasta los $404, con lo cual, pues nuevamente con opciones que voy a retornar a esa zona de los 391, 390 si queremos para redondear, cuya pérdida pues puede ser una señal muy negativa, porque justamente la semana pasada, donde consiguieron los alcistas mantenerlo en el tramo final después de la sacudida el jueves y el rebote del viernes, fue la zona importante de soporte a los $394, como pueden apreciar, que fue una zona muy tanteada en su momento, allá por los meses de marzo y abril de 2025. Su ruptura nos podría abrir las puertas para una mayor caída en torno a zona $349. Y en el caso de Alphabet, bueno, pues Alphabet, pues pasamos de que teníamos la semana pasada pues con máximos históricos, de donde inició la fase correctiva actual. Ahí estamos viendo la vela que la semana pasada marcó máximo histórico. A continuación, caídas, como estamos viendo, ayer nueva sacudida, un 2,39% hasta los 310,96. De momento está aguantando el soporte a los 309,40. Por debajo de dicha cota es factible que todavía podamos ver una mayor corrección hacia la zona de los 290. Es decir, nos la jugamos ahora mismo en este nivel de los $309. O aquí rebotamos, y que quizás como el peor, el escenario menos malo, un rango lateral,
un rango lateral entre los, podríamos hablar, para redondear, 310, 330, tomando esta vela verde como vela dominante. Ese sería el escenario menos malo. Vale, estamos en estos niveles, empezamos a rebotar nuevamente, con opciones de rebotar desde los niveles actuales, 309, 310, hacia la zona 330. Pero como empezamos a perder esa cuota de los 310, 309, los 290 no esperan con los brazos abiertos. En el caso de Apple, bueno, pues Apple llevamos ahí en el gráfico diario, podemos ver ese conjunto de velas dentro de un rango lateral que podríamos estar hablando entre los 271 y 280 dólares. Ese es el movimiento lateral que está inmerso. Ayer cerró en positivo un 0,67% hasta los 275,50, pero observen precisamente la larga mecha de la jornada de ayer, es decir, que tuvo un retroceso bastante importante desde máximos intradía, con lo cual aquí la cosa no termina de estar muy bien. Vigilen muy detenidamente esa zona de los 271 dólares, ya que puede ser pues la primera señal de que hemos hecho techo y que iniciamos corrección hacia la importante zona de soporte 256-258 dólares. En el caso ya por último de Nvidia, bueno, pues Nvidia ya cerró en positivo un 0,80%, a pesar de que vemos el cuerpo a vela en rojo. Eso no es simplemente lo que significa, es que el cierre se ha producido por debajo de la apertura, pero tenemos que tener en cuenta que eso no significa por sí solo que hayan cerrado en negativo, ¿no? Ya que el cierre negativo del jueves, pues está por debajo del cierre del cierre del miércoles, está por debajo del cierre de la... Uy, ya me estoy liando, perdona. El cierre del miércoles está por encima del cierre del martes, ¿no? De hecho, el lunes empezó la verdad que muy bien, pero fijaros, ¿qué es lo que tenemos aquí? A ver. Rango lateral. Un rango lateral, si me permitís, poco para redondear, 170 y por arriba 192. Ese es el movimiento, 170, ahí lo tenemos, esa zona de soporte de rango lateral, y los 192, 190. Fijaros como la zona de 192, 190 es tanteada una tras otra. De hecho, esta misma semana ha sido tanteada lunes, martes y miércoles sin conseguir la ruptura. Si aquí consiguiéramos la ruptura de esa zona 192,70, 193 puñetas. Y si no, 195. Me gusta más ese número. Por encima de 195 podríamos ya pensar en la ruptura de ese rango lateral. ¿Y esto qué significaría? Bueno, pues significaría que nos podríamos ir directamente a buscar los máximos históricos ajustados a dividendos, la zona de los 212,20 dólares. Es un escenario que está ahí, con lo cual no podemos descartarlo de momento. No obstante, pues insisto, estamos fallando en zona de resistencia. Espero que esto pueda solucionarse entre la jornada de hoy jueves y mañana viernes, porque lo contrario podríamos empezar a ver retrocesos. Primera zona de soporte importante, la zona 183,85 dólares. Por debajo, la posibilidad de 170 aumenta de forma exponencial, Mucho cuidado. Así que bueno, esto ha sido todo. Amigos y amigas, un abrazo muy fuerte y que pasen un buen día. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.